Noticias de última hora, Venezuela. Hoy es jueves 1 de mayo. El pueblo de Venezuela se manifiesta. Y mientras, el usurpador de Nicolás Maduro saca a las fuerzas de seguridad a la calle haciendo piquetes. Policía, escucha, esta también es tu lucha. Esta es la hora de actuar. No tengas miedo. Tienes que rebelarte, que desobedecer. Tú tienes el poder. El poder es nuestro. Hermanos, amigos, aliados, llegó el momento. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Por fin, señores, se le acabó el relajo a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces en Venezuela. Por fin, señores, la libertad está más cerca que nunca. El pueblo unido jamás será vencido. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas informaciones. Deja tu like para que así le llegue a más personas y se mantengan atentos y alerta de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones para todos. Eso de ingreso integral no existe en la Constitución. Lo que sí existe es salario. Y la ley dice claramente que yo voy, trabajo y me da salario. ¿Qué pasa ahora? Yo voy a trabajar un día feriado, un domingo, un día feriado. Y el empresario y el gobierno por ese día no me pagan nada adicional. Entonces, ¿por qué yo voy allá a trabajar? Si tú no me vas a pagar nada, pues resulta que yo voy porque tengo un incentivo. En este momento no lo tengo. Pero si yo voy de noche a trabajar, tú me tienes que dar, en el caso de nosotros los trabajadores sanitarios, un 50% más. Y si es una empresa, un 30% más. Tampoco me lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque 1.5 no representa nada en el salario mínimo. No empuja, digamos, la construcción de un ingreso real y acorde a la situación económica. ¿Qué las sanciones? Bueno, yo reivindico que yo no estoy de acuerdo con las sanciones y lo he dicho toda la vida. No estoy de acuerdo con sanciones que golpeen al pueblo venezolano. Pero tampoco me vas a agarrar eso de excusa para decir que tú no puedes aumentar los salarios. Pues una simple excusa. Porque resulta ser que un gobierno que está en crisis, lo primero que hace es construir medidas de austeridad. Y aquí se ven medidas de austeridad por parte del gobierno. Tú ves cómo viven, tú ves cómo andan y en los carros que andan. Resulta ser que los que sí andan pelando y salen todos los días de los barrios, de allá de José Félix Rivas, de Carapita, los telares de Palo Grande, en los pueblos, que salen todos los días a caminar, porque hay gente que no tiene ni siquiera para el pasaje. Lo otro es la mini devaluación constante, las políticas económicas establecidas por el ministro Ricardo Meléndez, quien es el que estableció estas políticas, son hambreadoras, son en contra de la clase, son en contra de los trabajadores y eso lo está permitiendo el estamento del Estado. El Estado tiene que ser cuidadoso de que se cumpla la Constitución y la ley, porque nuestra Constitución habla de garantía y aquí no se está garantizando nada. Aquí no se le garantiza las jubilaciones y las pensiones adecuadas a los trabajadores venezolanos. Entonces esta lucha seguirá. No nos vamos a cansar y los trabajadores seguiremos buscando la forma de organizarnos para seguir batallando. Que nos van a perseguir, que nos van a meter presos, como son situaciones que se presentan en el país, nosotros simplemente vamos a seguir, porque el miedo hay que vencerlo, y el llamado que le hacemos a los trabajadores, porque nosotros lo que estamos reclamando es derecho. Nosotros no andamos en la búsqueda del poder, estamos reclamando derecho, y si anduviéramos en la búsqueda del poder, lo haríamos democráticamente, y lo hemos hecho siempre democráticamente. Así que como trabajadores, como luchadores sociales, tenemos que seguir en las calles de Venezuela, construyendo un tejido social que permita las reivindicaciones de los trabajadores y por supuesto del pueblo venezolano. Escuchen esto, mi gente. Todos los venezolanos
muere de hambre todos los días y el más del 50% son pobreza extrema. Maduro es miseria, destrucción, hambre, genocidio criminal por inanición. Más de 2.400.000 niños en Venezuela, menores de 5 años, padecen patologías cognitivas debido a la falta de alimentación. Maduro es un criminal genocida a partir del control del estómago de todos los venezolanos. Las neveras están vacías. Maduro criminal. Y es que un grupo de venezolanos se reunieron en España para manifestar su descontento en contra de Nicolás Maduro y su cúpula, que supuestamente estaría aumentando el sueldo en Venezuela, cuando eso no ocurrió, mi gente. Ellos simplemente aumentaron la dependencia hacia el régimen. Estas personas que no estén registradas en este sistema de patria no van a poder accesar a estos bonos. Y es que mientras la cúpula de Nicolás Maduro disfruta de las bondades de tener una vida millonaria, miles o millones de venezolanos viven en estas condiciones, con sus neveras vacías. Son más de 10 millones de venezolanos que salimos de nuestro país a buscar un futuro diferente, obligados en contra de nuestra voluntad, gracias a que nos enfrentamos a este destino, del cual el único responsable de todo es Nicolás Maduro y su cúpula. Quiero que escuchen a Nicolás Maduro tratando de culpar a María Corina Machado y a parte de la oposición de lo que le pasó a esta muchacha acá en los Estados Unidos. Solo escuchen. Responsabilizo públicamente a la señora María Machado, a Leopoldo López, a Carlos Paparoni, a Carlos Vecchio, a Juan Guaidó, de lo que pueda pasarle a la niña Maygeli Espinosa en la desaparición que está sometida. La culpa es de la vaca. Son ellos los responsables de las sanciones, del bloqueo, de los coyotes que robaron miles de millones de dólares, y son responsables de la persecución a los migrantes venezolanos en Estados Unidos. El que no lo quiera ver, que lo vea. Bendito, bienaventurado, digo en nuestro Señor Jesucristo, el que ha creído sin ver. Y bienaventurado el que vea y crea en la lucha que estamos dando por la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, de las venezolanas y de nuestra patria. Ahí ustedes lo ven, mi gente, la misma mentalidad que los elementos que nos culpan a los creadores de contenido por proyectar lo que están haciendo los venezolanos irregularmente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y que por eso es que nos están tildando y nos están señalando en todas partes, sabiendo que son personas que salieron de nuestro país a cometer hechos irregulares, y son esas personas las que nos están dejando mal. Lo que me parece más irónico de todo esto es que esta muchacha ni siquiera sabe que el único culpable de todo lo que le está pasando a ella, a su hija y a su esposo es Nicolás Maduro, ese que tiene ahí al lado. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Recuerdo claramente que en Venezuela se producían multitudinarias marchas convocadas por la otrora Confederación de Trabajadores de Venezuela, conocida popularmente como la CTV. Llegado Hugo Chávez al poder, la CTV tuvo el papel que juega una central de trabajadores: enfrentarse a los desmanes del poder. Y ahora resulta que el señor que usurpa el cargo de presidente, y lo del señor es un formalismo, como siempre digo, el señor que usurpa el cargo de presidente de Venezuela se autodenomina el presidente obrero, que en condiciones reales, y si esto fuera cierto, sería un presidente que estaría muy pendiente de las reivindicaciones de los trabajadores del país que lo habría elegido. Pero a él ni lo eligieron, ni él es presidente, y mucho menos obrero. Toda su vida fue un reposero del sistema de transporte Metrobús, porque ni siquiera tenía la inteligencia suficiente para aprender a manejar un tren y hacerlo por el subterráneo. Hacía el sistema Metrobús. Y él dice que se siente orgulloso, y el problema no es que sea un chofer de autobús, porque hay choferes de autobuses y la mayoría de los choferes de autobuses son gente muy digna. El problema es que este chofer de autobús quiere poner a toda Venezuela a que dependa de él y de su manera de llevar las cosas. Vamos concretamente. 1 de mayo, aquellas marchas, la CTV
vino el enfrentamiento y la destrucción de la CTV. Vamos a poner solamente, para que la gente tenga en contexto, qué significaba en Venezuela ser un trabajador y sobre todo conmemorar el 1 de mayo. ¿Saben ustedes cuánto era el salario mínimo en 1998 en Venezuela? Y digo 1998 porque fue el año de la única elección que Chávez ganó. En 1998, empezando el año, era de 75.000 bolívares de la época. Y eso equivalía a 147 dólares americanos. Luego del 1 de mayo, el presidente en ejercicio, en ese entonces, Rafael Caldera, llevó el salario mínimo a 100.000 bolívares de la época. Y eso se convertía en 337 dólares americanos. ¿Cuánto es el salario mínimo de un país petrolero, de un país minero, de un país con recursos naturales extraordinarios, de un país que pudiera ser el emporio turístico del continente, de un país que está siendo gobernado por quienes ofrecieron mejorar las condiciones de quienes vivieron los 40 años de democracia y acabar con los males que sí tenía la democracia? Bueno, el salario mínimo hoy es de 130 bolívares soberanos después de no sé cuántas devaluaciones y cambios de denominación de la moneda, que equivale a $1.40. Esa es la revolución de Hugo Chávez. Ese es el presidente obrero. Cuando llegaron al poder, los venezolanos ganaban el salario mínimo, 337 dólares mensuales. Después de 26 años ganan $1.40 y la canasta básica no baja de 150 dólares. ¿Cómo hace un trabajador venezolano para comer? Con lo que ofreció Maduro este 30 de abril para celebrar su 1 de mayo. El aumento de un bono de una llamada guerra económica, que no es otra cosa que unas migajas que no la pagan hoy ni mañana tampoco. ¿Cómo hacemos con los pensionados? ¿Cómo hacemos con los profesores universitarios, los médicos, los policías, los enfermeros, para hablar de trabajadores públicos necesarios, los docentes? ¿Cómo hacemos con la clase trabajadora venezolana que sale a votar y le roban su voto para que tengan que calarse a este presidente obrero que ha empobrecido al país y que le ha quitado el poder adquisitivo a los venezolanos, ofreciéndoles villas y castillas y dándoles migajas de lo que ellos se han robado, porque se han robado más de 1 millón de millones de dólares durante estos 26 años. Destruyeron la industria petrolera, acabaron con el aparato educativo, la infraestructura del país se vino abajo y lo más importante, el poder adquisitivo, el salario real del trabajador venezolano se volvió sal y agua, $1.40. Esa es la revolución bonita, ese es el principal objetivo del comunismo, del socialismo o como quiera que se llame este autoritarismo que encabezó Hugo Chávez y que continúa Nicolás Maduro. Destruir un país, quedarse con su dinero y oprimir a sus habitantes. Esta es la consecuencia de los mesías, de aquellos que dicen que iban a vengar los pecados de otros. Mis queridos amigos, hoy los venezolanos y los trabajadores venezolanos no tienen nada que celebrar. Y ese bonito de la guerra económica de Nicolás Maduro debería ser con él lo que dijo Hugo Chávez en una oportunidad en un mitin en las Torres del Silencio. Que lo enrolle bien enrolladito y que se lo coloque en el bolsillo trasero del pantalón. Dijo Hugo Chávez, no lo estoy diciendo yo. Nicolás Maduro, el presidente obrero, el presidente delincuente, el cabecilla del Tren de Aragua y del cartel de los soles, ha acabado con el trabajador venezolano. Entre tanto, hay quienes le hacen comparsa en un proceso electoral para convertirse en cómplice. Quien se preocupa por el pueblo venezolano tiene que ser únicamente el pueblo. Por su parte, venezolano. Trabajadores venezolanos protestaron contra los sueldos de hambre y miseria en el país. Unos 200 trabajadores y pensionados venezolanos se concentraron este jueves en Caracas para protestar en contra de lo que consideran sueldo de hambre y miseria, por lo que exigieron al régimen de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, salarios y pensiones dignas. Hoy estamos protestando ante la situación de hambre y miseria que tienen todos los trabajadores en Venezuela
En este momento se ha causado el mayor dolor a la población, a los trabajadores en general, cuando el salario no ha sido aumentado, señaló AFE Ofelia Rivera, dirigente sindical de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de Caracas. Los trabajadores venezolanos se concentraron en la céntrica Plaza Venezuela con la intención de marchar hasta el Parque Carabobo, en el oeste de Caracas, pero funcionarios de la Policía Nacional impidieron la movilización, constando con el equipo de FEI, denunció ONG Provea en sus redes sociales. Con pancartas y castigo, los empleados exigieron salarios que sean equivalentes al costo de la canasta básica de alimentos, discusión de los convenios colectivos, crédito para viviendas, así como seguro funerario. Asimismo, denunciaron la muerte del salario mínimo en Venezuela, actualmente 130 bolívares, hoy 1,48 dólares estadounidenses a la tasa oficial. Rivera añadió que los bonos que se pagan a los pensionados y trabajadores de la administración pública en Venezuela no tienen incidencia en el salario, con lo cual dijo, los trabajadores no tienen derecho a la recreación, los trabajadores no tienen derecho a la Navidad, los trabajadores van a seguir dependiendo de un bono de guerra sin estar en guerra. En estos momentos, esa cantidad es insuficiente para garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la vida que tienen todos los trabajadores de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, que establece cuál es la base del cálculo del salario apostillo. Igualmente criticó que a los pensionados se le mantenga el pago de 130 bolívares, lo que calificó como una pensión de hambre. Por su parte, el sindicalista José Aranque, miembro de la organización Vanguardia Laboral, declaró a EFE que el salario en Venezuela es una sentencia de muerte para todos los trabajadores. El miércoles, Maduro anunció un alza del 23% del denominado ingreso mínimo integral del sector público, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo del beneficio laborales, mientras mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares al mes. El dictador chavista indicó que ese ingreso mínimo integral pasó de 130 a 160 dólares que reciben los empleados públicos en su equivalente en la moneda nacional, lo que consideró un ajuste precioso. También informó que las pensiones que reciben unos 5 millones de ciudadanos será de 50 dólares, que también se pagarán en bolívares a la tasa oficial difundida por el Banco Central de Venezuela. La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se ha reducido debido a la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, principal referencia para cotizar bienes y servicios en el país caribeño.